¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Programa número 127 de este ciclo que se llama Fórum Jurídico Fiscal para todo Santiago del Estero a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y además nos ampliamos al resto del país a través de nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Programa 127 y es un lujo nuevamente entrar en sus casas. Recuerden que estamos repasando lo mejor del año y además intentamos repasar algunas novedades importantes. Hoy vamos a tener a tres amigos de la casa en esto que es lo mejor del ciclo 2016. Un lujo para nosotros, estimados contadores que siempre están dispuestos a prestar su opinión en cada uno de los temas más importantes. La doctora Susana Acorinti, una amiga, un placer tenerla. El doctor Osvaldo Balán y el doctor Daniel Pérez. Tres notas realmente imperdibles para este lo mejor del año 2016. Empezamos a desandar este nuevo capítulo de Fórum Jurídico Fiscal. En esta nueva temporada sumamos otra vez a alguien que es una invitada que nos da mucho placer tenerla, que es la doctora Susana Acorinti, y que hoy parece que se las trae con un nuevo fallo que tiene en su carpeta. ¿Cómo está, Susana? Gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, Ricardo. Bueno, algún fallito. Sí, algún fallito importante. Pero antes de empezar a hablar de la materia para la cual me convocaste, quería saludar a los doctores Pena y Moschi que están en Santiago y bueno, agradecerles nuevamente que a través tuyo podemos comentar la jurisprudencia, ¿no es cierto? Que es tan importante para nuestra tarea cotidiana. Seguramente después te lo van a agradecer. Bueno, mira, el fallo es del 8 de marzo de 2016, es de la Corte y es un juicio de ejecución fiscal que inició la AFIP contra el fideicomiso financiero serie Ribeiro, está en número romano, es 67, pero fideicomiso financiero. Es, como te dije, una ejecución fiscal. Sí. ¿Por qué lo ejecutaron? Bueno, mira, la ejecución es por anticipos 4 a 8 del periodo fiscal 2014 del impuesto a las ganancias. Hay un dato importante en este tipo de juicios, que son juicios cortos, juicios rápidos, que no hay posibilidad de probar mucho, y el contribuyente recibe la notificación y tiene 5 días para oponer excepciones. En este caso, el contribuyente había pedido una reducción de anticipos y la ley establece entre las cosas que se puede cobrar los anticipos. Ahora bien, inician la demanda. Eso, pero ¿qué puede hacer el contribuyente una vez que está notificado sobre el tema? Bueno, porque se trata de una reducción de anticipo que él la pidió. Sí. Y que ahora lo ejecutan. Exactamente, ese es el panorama. Él pide una reducción de anticipos, mientras tanto la AFIP inicia la ejecución fiscal y posteriormente de iniciada la ejecución fiscal, el contribuyente presenta la declaración jurada. Fíjate qué panorama que tenemos. Está bien. O sea que la declaración jurada la presenta después de iniciarse la ejecución fiscal. Claro, pero subsume los anticipos. Subsume los anticipos. Sí. Entonces, en este juicio, que es AFIP contra Fideicomiso Financiero, que es del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales y Tributarias número 4 de la Ciudad de Buenos Aires, el juez hace lugar al reclamo del contribuyente en cuanto a que no debe los anticipos. Entonces, a tu pregunta es, ¿qué opuso el contribuyente? En este caso opuso la excepción de inhabilidad de título. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque el título estaba reclamando anticipos y el contribuyente había pedido la reducción. ¿Qué pasa? En el mientras tanto, cuando presenta la declaración jurada, aparece que la deuda no es tal. Entonces, esta excepción de inhabilidad de título también fue por inexistencia de deuda.
¿Por qué? Porque esos anticipos tan abultados no se debían. Y sí, lo que el juez reclama son intereses. Bueno, eso parece coherente, eso está bien. Está. Pero, claro, no le puede reclamar el capital No. porque está subsumido en la declaración jurada final. Ahora, ¿esto puede continuar? Y bueno, y te termino la idea. Vos pensás que a todo esto el tiempo va pasando y el contribuyente, cuando recibe la demanda, todavía no había presentado la declaración jurada. Entonces, como recomendación, si nos pasa esto, estar atento el contador y el abogado en que si se produce el vencimiento de la declaración jurada, presentarse, no importa que hayan pasado los plazos, denunciar judicialmente que presentó la declaración jurada y este es mi saldo. En este caso, el juzgado hizo lugar parcialmente a la demanda, pero solo respecto a los intereses y no al anticipo. ¿Qué hizo el contribuyente? Se presentó ante la Corte. ¿Puede llegar a la Corte? Sí, no es lo común. No es que vos con una ejecución fiscal llegás rápidamente a la Corte. Llegó y lo que hizo la Corte lo declaró inadmisible por este artículo 280 famoso, que se incorpora en el sentido de que, bueno, no te abro, no te fundamento, vos viniste hasta acá, pero le rechazó la apertura de la instancia de la Corte. O sea, se llega a la Corte, sí. En este caso estuvo bien tratado, porque en definitiva... Sí. La declaración jurada se presentó con un saldo diferente, en fin. Sí, lo único que quedó ahí dando vuelta es que la AFIP no estaba enterada de la presentación de la declaración jurada porque fue con posterioridad a la demanda. Exacto, eso corta, digamos, el derecho de... Esto también es lo curioso, que la justicia consideró como válida esa presentación y subsumido los anticipos, claro, incluso la reducción que había hecho. Claro, fíjate que el juicio técnicamente estaba bien iniciado. El problema está en que en el mientras tanto pasó historia, hubo vencimiento, entonces... si bien los anticipos son obligaciones independientes por el artículo 28 de la ley 11.683, lo cierto es que cuando la realidad supera a lo jurídico, los jueces receptan lo que está pasando, ¿no? Y un dato importante que todo el mundo pregunta en este caso es, ¿qué pasa? ¿La AFIP puede embargar? Sí. Acordémonos de la causa Intercor, que a partir del año de junio del 2010, la AFIP la Corte declaró la inconstitucionalidad de las medidas cautelares que tome la AFIP sin intervención de los jueces. Así que la AFIP embarga ¿cuándo? Cuando el juez lo ordena. Hoy vamos a hablar de un fallo vinculado al tema de fideicomisos y barrios cerrados, un fallo reciente de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo federal. Nos estamos refiriendo al caso Nordelta Aniela, es un fideicomiso y que ya ha dado mucho que hablar, porque bueno, el primer antecedente fue el fallo del Tribunal Fiscal de hace un par de años, la Sala A, y en este primer antecedente se había planteado justamente una cuestión muy pero muy discutida en la doctrina, vinculado a barrios cerrados, obras de infraestructura e impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado grava las obras realizadas sobre inmueble propio por empresas constructoras, o sea, aquellas que realizan la obra con el propósito de obtener un lucro con la posterior venta. Y las obras de infraestructura son obras de acuerdo al decreto reglamentario de la propia ley del impuesto al valor agregado, o sea que estaríamos mencionando justamente este hecho imponible, obras sobre inmueble propio, y en cuanto a la alícuota aplicable para obras de infraestructura, el decreto 1230 del año 96 aclaró que, lamentablemente, las obras de infraestructura están gravadas a la tasa general, porque, bueno, todos sabemos que existe una reducción de la tasa del IVA para vivienda, pero de acuerdo al decreto, a la norma reglamentaria, esta reducción no alcanza a las obras de infraestructura. Bueno, ese es, digamos, el contexto general, pero en particular, ¿qué ocurrió con los barrios cerrados y con los clubes de campo? Bueno, ocurrió lo siguiente, estábamos ante una figura un poco distinta, en el sentido de que
las obras de infraestructura en ocasiones se ceden gratuitamente a una entidad sin fines de lucro o una asociación civil. Entonces ahí ya tenemos un primer problema. El fisco se expresó en un dictamen, el dictamen 3 del año 2005, dictamen de ALIR, en el cual entendió que más allá de la figura o la forma jurídica utilizada, de todas maneras se habían realizado obras de infraestructura que se terminaban de alguna manera vendiendo junto con el lote o formaban parte del precio. O sea que la obra se realizaba y se cobraba. Más allá de que desde el punto de vista jurídico había una transferencia gratuita. Y la cosa siguió con otro dictamen, el dictamen 41 del 2006, donde lo que se dijo fue lo siguiente, que en realidad se vendía un lote, o sea, un terreno junto con una acción, lote más acción. Y esto era inescindible, era la forma que utilizaban muchos clubes de campo y barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires, porque las normas provinciales así lo admitían, esta mezcla de derechos reales con derechos personales. Y entonces el adquirente tenía derecho al lote y a la acción. Con la acción podía acceder a los espacios comunes, al tema del club, de la cancha de golf, etcétera, etcétera. Entonces la empresa sostenía que en realidad se estaba vendiendo un terreno por un lado, no grabado en el IVA, por el otro se estaba vendiendo una acción, la acción está exenta, la venta de acciones está exenta en el impuesto de valor agregado, pero el fisco en realidad consideró que esto no era así y por el principio de la realidad económica de nuevo sostuvo que se realizaban obras, estas obras terminaban siendo vendidas a los adquirentes y correspondía al impuesto al valor agregado. En el Tribunal Fiscal, en primera instancia, en realidad le dio la razón al fisco, porque consideró que efectivamente había que aplicar el principio de la realidad económica y que la obra se había efectuado, que era inescindible al tema del lote y que se había cobrado. Entonces, obra sobre inmueble propio efectuada por empresa constructora con propósito de lucro y ese fue el primer fallo del Tribunal Fiscal, Sala A. La mayoría de la doctrina estuvo en contra de esta postura y hace ya poco tiempo tenemos el fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara que ha dicho todo lo contrario y que en realidad entiende que se ha utilizado la economía de opción y que en definitiva esto es absolutamente válido. Entonces, se ha vendido un lote por una parte, no grabado, se vende la acción por el otro, absolutamente exenta, y no corresponde aplicar el principio de realidad económica en estos casos, pues estaría vulnerando el principio de legalidad. Ojo, una última acotación, hay que tener cuidado con el nuevo Código Civil y Comercial porque dice que todos estos emprendimientos hoy deberían organizarse bajo la forma o la figura de propiedad horizontal especial, así que este es un cambio importante que rige a partir del 1 de agosto del 2015. Que buscan hielo, este freezer viene bien. para los que juegan todo el día a la play, para darle a la guitarra o meterle percusión. para los que quieren moto. Tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar, hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. Doctor Daniel Pérez, reparación histórica a jubilados y pensionados. No tengo que agregar más nada, ¿no? Hola Daniel, ¿cómo estás? No hay que agregar más nada, ¿Ya Ricardo, está? obviamente. Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar. No, por favor, gracias a vos. Todos hablan de la ley 27260, pero le están, digamos, dando importancia solamente al blanqueo de la moratoria. Claro, claro. Pero parece que hay una parte No, y bastante precisamente general. Claro,
ha sido mucho más importante y ha trascendido mucho más en los medios todo lo que tiene que ver con las dos partes sustantivas, que son el blanqueo y la moratoria. Pero claro, no se ha advertido que en realidad esta ley, lo más importante en punto de vista de financiamiento, del movimiento financiero, es la primera parte, que es lo que se llama el régimen de reparación histórica de jubilados y pensionados. Baste decir que todo lo que se produzca por las alícuotas del impuesto especial del blanqueo va destinado en forma exclusiva al programa de reparación. Exacto. Con lo cual, lo importante es, digamos, el gran tema financiero, el gran tema de financiamiento de gasto de Estado, el gasto en seguridad social, sí, claro, tiene que ver con esta situación. Y este programa lo que tiende fundamentalmente es, primero, a desactivar un tema litigioso importantísimo a través del tiempo. Litigios que en la justicia llevan promedio 35 años. O sea, hace 35 años que hay una situación muy controvertida que después, bueno, vamos a explicar. El sistema jubilatorio argentino siempre fue imperfecto. Imperfecto. ¿No? Con lo cual se han acumulado durante una cantidad importantísima de años unas causas, fundamentalmente los famosos juicios de reajuste, de esto estamos hablando, ¿no? Sí. El reconocimiento del derecho. En el decreto reglamentario que ya también salió, 894, ahí se insera un poco la cantidad de causas. Nosotros teníamos idea de que había entre 400 y 450.000 causas en trámite en la Justicia Federal de Seguridad Social. Bueno, el decreto en sus considerandos habla de 400.000 causas. Claro, bueno. Estamos hablando de un cúmulo de causas importantísimas. Más la expectativa, y habla también de 2 millones de personas que pueden tener el derecho al reclamo por la actualización de sus saberes, pero que todavía no han iniciado la acción judicial. Con lo cual estamos hablando de aproximadamente un espectro, un ámbito de 2,5 millones de personas. ¿Qué le ofrece el Estado? Bien, y esa es la pregunta central. Todos los problemas que ha habido en el pasado han sido producto del financiamiento de jubilaciones y pensiones y fundamentalmente del nivel. El nivel tiene que ver con dos cosas, y esto es lo que trata de atacar el régimen. El cálculo del haber inicial, es decir, con cuánto parto, porque se supone que la jubilación es sustitutiva de mi haber en actividad. Claro. Entonces, ¿de qué fórmula parto? ¿De qué haber parto? Y luego de que parto de un haber, de que parto de un haber inicial, así se llama, ¿cómo lo voy movilizando en el tiempo? Estas fueron las dos grandes discusiones. Ajá. El cálculo del haber inicial y la movilidad posterior. Digamos que esto se acotó bastante en materia de movilidad a partir del año 2009 con esta ley 26.417, que es la que actualiza los saberes de todos, no solamente los saberes de jubilaciones y pensiones, sino también mueve todo lo que tiene que ver con los aportes autónomos, es decir, esta movilidad que se da 2 veces al año y que está actualizando más o menos un 30%. Entonces, a partir del año 2009, esto más o menos ha quedado en caja. El problema es lo anterior. O sea, todas las causas que están por situaciones anteriores. El programa lo que intenta hacer es desactivar la litigiosidad, haciendo ofertas, se llaman acuerdos transaccionales, depende del tipo del grupo de personas que estemos hablando. Ahora, esos acuerdos mano a mano. Mano a mano. No, o sea, no hay nada generalizado. No hay nada generalizado. O sea, el espectro de personas los divide en 3 grandes grupos. Los que tienen sentencia firme, los que tienen acción, o sea, que tienen un proceso judicial, pero sin la sentencia todavía, y todos aquellos que tienen el derecho, que creen tener el derecho al ajuste y la jubilación, pero que no han iniciado la acción. Con lo cual, el programa establece un mecanismo de transacción, y es una transacción, es una homologación, una transacción entre la persona individual y el Estado, a través del ANSES. Ya inclusive este decreto 984 lo que hace es plasmar en la reglamentación la forma que van a tener estos acuerdos transaccionales, pero son 1 a 1. Sí, y que aconsejan que vayas con el abogado. No, es necesario el abogado. ¿Por qué? Y porque estos acuerdos que son transaccionales e inician en la administración tienen que terminar en la justicia con homologación judicial.
Con lo cual, incluso yo vi en algún momento y publiqué un artículo sobre esto, en que los jueces, porque acá lo que se trata es de sacar la litigiosidad del sistema. Entonces, los jueces de la Cámara Federal están bastante preocupados. ¿Por qué? Porque si bien se van a desagotar, presumiblemente, juicios que están en trámite, como hay 2 millones de personas que pueden querer hacer los acuerdos transaccionales y los tienen que homologar en la justicia, van a tener una cantidad importantísima, a pesar de que no es lo mismo, sí, de acuerdos para homologar, con lo cual puede haber una saturación también. Entonces nosotros lo que hicimos en su oportunidad, recomendamos que esas personas que no iniciaron la acción judicial, en vez de homologarse en la justicia, se puede homologar, por ejemplo, en el ombudsman de la tercera edad, el Semino, digamos, ¿no? Semino, para hacer un trámite más abreviado. Ahora, la propuesta de esa transacción incluye, obviamente, desactivación del conflicto y una propuesta económica. Sí. Y acá es donde vamos a ver si realmente trasciende y se puede resolver, porque la propuesta económica necesariamente va a tener quitas. Sí. Quitas que tienen que ver con el cálculo por el índice aplicado, porque se empieza a aplicar un índice distinto al que la justicia había determinado. Eso es para los saberes. Para todo, eso es, digamos, hay dos cúmulos, la parte del cálculo del haber inicial y las actualizaciones posteriores, porque pensá que hay una cantidad, sobre todo los conflictos están entre las causas que se iniciaron entre el 2002 y el 2006, que son los casos Badaro. Bueno, la resolución aquí es aplicar un índice distinto, es el índice RIPTE, que es el que actualiza, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con riesgo del trabajo, que es un índice que, si bien está calculado seriamente por la Secretaría de Seguridad Social, no es tan alto como otros índices, como por ejemplo el del peor industrial, que se llama ISVIC ahora. Entonces, va a haber un cálculo que en cada caso va a provocar una quita. La quita va a estar fundamentada en el cálculo del índice, y también el no reconocimiento de todos los retroactivos, sino acotados 2 años antes de la demanda. Con lo cual, cada persona, cuando sea el ofrecimiento para integrar el régimen, va a tener que calcular en función del tiempo y del costo si le conviene o no le conviene. Obviamente, ante cada situación va a ser distinto. Por supuesto, las personas que están con sentencia firme van a tener una menor quita porque tienen una sentencia firme. La quita más importante, en todo caso, va a ser para las personas que están en este grupo que todavía no inició la acción judicial. ¿Por qué? Los que no iniciaron. ¿Por qué? Porque la propuesta es actualizar los haberes a partir del momento que piden la homologación o que piden el acuerdo. Con lo cual, en realidad, ahora estamos pensando, estamos tratando de hacer los cálculos, si realmente va a ser una forma muy brusca de cambio de litigiosidad, no lo sabemos. Hay que ver las variables como se van. Bueno, hay quienes aconsejan que seguir con el juicio. Por supuesto. Hay quienes dicen que hay que... Esto es absolutamente voluntario para jubilados y pensionados. No hay una compulsividad. Es decir, cada uno puede elegir la forma de resolverlo. Incluso ya ha salido un programa, un plan para el desagote de las sentencias firmes. Con lo cual no es coactivo para jubilados y pensionados, sino cada cual va a poder hacer una elección clara sobre el tema. Ahora, esto resuelve el problema y quizás no, pero es un gran paso. O sea, entendemos que es un primer gran paso, porque en realidad a través de tantos años nunca se había dado este paso. Es un paso interesante. No, es importante. Es un paso importante. No sabemos si lo va a resolver la cuestión de fondo, pero estamos transitando hacia una solución. Y aparte, este programa tiene otra cosa que parece ser el primer pilar para una reforma previsional, porque aparte se crea una comisión específica que es la asignación universal para el adulto mayor, para el adulto, que es como una especie de asignación para todo el mundo, tenga o no, es de tipo no contributivo, tenga o no aportes anteriores, con lo cual en realidad lo que se está tratando de universalizar el beneficio de la jubilación. O sea, hay 2 o 3 parámetros que indican de que por lo menos se empezó a dar un camino que es distinto a los anteriores, porque durante mucho tiempo lo que se provocó fundamentalmente fue la litigiosidad. La última pregunta. Viste que siempre hubo un gran abismo entre las jubilaciones de los que están en relación de dependencia y aquellos que son autónomos. ¿Cómo trata esto a los autónomos? Lo va a seguir habiendo, porque el tema con los autónomos es
la contemplación y el tema de igualdad se da a partir de la actualización posterior a la jubilación. El problema con los autónomos es que el haber de inicio es distinto al cálculo. En lo que significa las personas que han estado en relación de dependencia, la referencia son las remuneraciones pasadas, que se actualizan por estos índices. En cambio, en el autónomo, el valor de la jubilación está en función de las categorías, de esas rentas presuntas que tuvo en su historia laboral. Con lo cual, en realidad, siempre el haber inicial del autónomo es mucho más bajo. Obviamente la equiparación está en la movilidad posterior. La movilidad posterior es para todos, pero arranca por el método de cálculo legal. Con una base menor. Con una base menor. Entonces, esto va a supervivir en el tiempo y no va a haber. Ahora, tanto lo que es relación de dependencia como autónomos está contemplado en el programa para lo que significa la movilidad posterior. Esto está contemplado. Incluso está contemplado en la ley actual, que es la 26417 que actualiza. Pero este es un tema que supervive con el mecanismo de la ley, que es la 24241. Daniel, gracias. No, por favor, gracias a ustedes y buenas tardes.